normas anteriores, al pasado, a la creencia de que la representación, por ejemplo, diplomática de Colombia solo puede pertenecerle a los herederos de los esclavistas. Cuando llegan los herederos de los esclavos, que solo heredaron libertad, entonces se asustan, les parece lo oprobio, no les gusta, se sienten incómodos. Y así no es solamente en el consulado de Washington, así es en cada oficina pública de Colombia. Por eso el principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año y se nos fue el tiempo. Entonces el presidente dice hay que construir una reforma tributaria que grave a los ricos. Y entonces los más ricos de Colombia van diciendo ¿cómo así? Para nosotros no, eso es dañino a la economía. ¿No les parecía dañino a la economía ponerle el IVA a la leche? Pero sí les parece que es muy dañino que ellos tengan que pagar los impuestos. Y cuando planteemos la reforma pensional intentando que todo el pueblo trabajador de hombres y mujeres, que es la inmensa mayoría de los colombianos, tengan el derecho a pensionarse, entonces encontraremos cómo poco a poco y de manera incluso contundente van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se les ocurre que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. Y se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los 2 banqueros más ricos de Colombia. Pero ahí no hay prensa, ahí sí no hay escándalo, ahí sí no hay pedagogía para explicar por qué de manera masiva. ¿Y por qué? Porque esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia. Y como hay una falta de conciencia aún en la sociedad colombiana, como pasaba antaño, hace unos siglos, el esclavo quisiera seguir siendo esclavo, hubo esclavos que se armaron para derrotar a quienes habían libertado a los esclavos, allá por los años 1850. Como eso aún no ocurre, entonces incluso hay trabajadores y trabajadoras que creen que es cierto lo que les están diciendo y que la reforma que propone el gobierno los va a afectar a ellos cuando ellos son pobres y nunca tendrán pensión si sigue el actual sistema de fondos privados quitándose los dineros de la gente que cotiza, es decir, de la gente que trabaja. Y así sucesivamente encontraremos no solamente una oposición interna dentro del gobierno, sino una oposición externa tratando de articular fuerzas sociales que logren tal contundencia que detengan las reformas del gobierno. Eso ya lo vivimos con la Revolución en Marcha, año 1936. Cuando se planteó por primera vez la posibilidad de hacer pactos entre empresarios y trabajadores.
cuando se planteó por primera vez el que pudiera irrumpir en Colombia legalmente un sindicalismo de la gente que trabaja, cuando se planteó por primera vez una reforma agraria para que las grandes praderas fértiles y planas de Colombia pudieran ser cultivadas de maíz o de yuca o en general de los alimentos y no quedaran como aún es hoy, como pastizales donde de vez en cuando pasa una vaca, mientras su capacidad como tierra podría ser la de alimentar no solamente al pueblo colombiano, sino a millones y millones de personas de la humanidad. Todo eso se planteó en 1936. Allí fue que apareció Quintín Lame y las luchas indígenas que venían de siglos, pero que aparecieron escritas en la historia de Colombia. ¿Y qué pasó con esas reformas? ¿Qué pasó con esas gentes, con esos liderazgos, con esa población que salía a las calles a luchar por la revolución en marcha? Su principal dirigente, Jorge Eliezer Gaitán, terminó asesinado un 9 de abril de 1948 y desde entonces no salimos de la violencia. ¿Qué es esa violencia en la cual hemos estado? Que nos ha afectado a todos de una manera u otra. ¿Quién no tiene una marca de la violencia en Colombia? Esa violencia ha sido la manera como se desvió la atención del pueblo que estaba pensando en las reformas. Ese pueblo que llenaba las plazas de Gaitán para matarse entre sí mismo. La violencia fue la manera de desviar la atención del pueblo de sus intereses para autodestruirse. La violencia de 60 años que lleva, de 70 años que lleva, fue el mejor mecanismo en que la oligarquía colombiana puso a luchar a unos hombres del pueblo contra otros hombres del pueblo, a dejar viudas a unas mujeres del pueblo, dejando viudas a otras mujeres del pueblo. Fue la manera que encontró para enfrentar una juventud que uniformada por el Estado moría o que uniformada por la insurgencia también moría. La violencia fue la manera en donde el pueblo colombiano perdió la oportunidad de la transformación histórica. Aún hoy pululan por el Cauca los grupos armados matando allá al indígena y aquí al negro, y allá a la negra, y allá al descendiente de La Paz, y allá al que dejó las armas, y aquí al que se atravesó con un rezo quizás en una iglesia. Esa violencia que pulula, no solo en el Cauca, sino en muchas partes de Colombia, es la manera de distraer sanguinariamente al pueblo para que no se unifique en pos de cambiar la historia de Colombia. La violencia es nuestro principal enemigo. La paz es el camino que puede producir la transformación profunda de la historia de Colombia. La violencia no es solamente entre grupos armados, también se puede dar en el seno del mismo pueblo. Cuando los indígenas se enfrentan entre ellos mismos, cuando las negritudes ven como su rival al indígena, cuando el pueblo trabajador en un cañaduzal no entiende que lo están explotando, que hay que luchar por una estabilidad laboral y entonces cree que la minga es su principal rival. Ahí se van reproduciendo
las mismas violencias que enfrentaron al pueblo cuando se vestía de rojo, cuando se vestía de azul hace 70 años y que no nos han permitido hacer las reformas y el cambio de la historia que América Latina, mal que bien, viene realizando desde hace tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que esta vez le dimos un respiro a la paz. Que esta vez una convocatoria, un programa, una esperanza, un cansancio de la guerra y de la violencia y de la exclusión permitió juntar una mayoría de colombianos y colombianas por primera vez. Que esta vez un movimiento popular supo pasar por encima de sus diferencias y enfocarse en lo principal, que era capturar el poder, el gobierno nacional, de manera pacífica, pero también contundente. Ese es el cambio que tenemos en este momento. Una oportunidad. El triunfo no fue en junio. El triunfo está por construirse. El triunfo es la paz. El triunfo es la organización popular. El triunfo es concitar, yo digo seducir las mayorías nacionales para ubicar exactamente las cosas que hay que cambiar, hacerlo con eficacia y lograrlo. El gobierno que tiene su propio enemigo al interior de tantos siglos de élites de dominación, haciendo las normas, los procedimientos, los pasos y dejando a sus hijos para obstaculizar la transformación de Colombia, tiene su mejor aliado también si se desata un movimiento social poderoso en Colombia. Y aquí es donde hay que cambiar la perspectiva, en mi opinión. Si las fuerzas populares del Cauca, donde bien lo dice el joven, que me dice Catano, a veces uno se resiste, entonces yo digo, no, yo soy relativamente joven, pero el tiempo pasa. El joven tiene la razón, en el sentido de que aquí en el Cauca hay un acumulado de resistencia milenaria. No por nada estamos aquí. No por nada la vicepresidenta de la República de Colombia nació aquí y no en casa de blancos esclavistas, sino en casa de negros herederos de los esclavos. Ese es no por nada. Los signos electorales dijeron, es que es gracias a Occidente. Es gracias al litoral y a los Andes del occidente colombiano que se logró ese triunfo al lado del pueblo caribeño y al lado del pueblo bogotano. Guardadas las excepciones, en el resto del país perdimos. Claro que aquí está el acumulado y la resistencia milenaria que ha permitido no solo las luchas de ayer, no solo el Quintín Lame, no solo mis compañeros que aquí fueron resguardados, sino también el triunfo electoral de la primera vuelta y de la segunda vuelta electoral. El triunfo de la presidencia. Pero algo está fallando, porque en el desarrollo del gobierno nacional nosotros necesitamos la contundencia del movimiento social del Cauca. Y no solamente mirando a su propio ombligo, su propia problemática, que indudablemente tenemos que estudiar, que entender y que tenemos que ejecutar en sus soluciones, sino que necesitamos el movimiento social caucano profundamente organizado,
para convocar el movimiento social de la nación, de Latinoamérica incluso, de las Américas. Pero estamos perdiendo tiempos. Tiempos que yo no tengo. Si algo le falta a este gobierno, es tiempo. Cada segundo es un segundo menos, como un cronómetro de una carrera. Cada segundo se pasó el tiempo. Lo que no tenemos es tiempo. Desde la mentalidad indígena, uno podría decir, no, pero es que llevamos 500 años. Algo entiendo de esa mentalidad, pero también hay la otra. ¿Y por qué no cambiamos la historia de Colombia en cuestión de días? Y entonces la siguiente fase de los próximos 5 siglos no son de resistencia, sino de construcción de humanidad. Somos dueños de Colombia. Y quizás en 500 siglos, en 5 siglos, en 500 años, no hablemos de Colombia, hablemos de América. Quizás seguro que en 5 siglos tenemos que hablar es de la humanidad. Porque si algo está en riesgo, es la vida en el planeta, incluida la vida de la humanidad. ¿Por qué no pensamos que en estos 4 años tenemos que cambiar lo que no hemos podido cambiar en 500 años? ¿Por qué no pensar que entonces lo que hay es que construir una paz caucana para salir a construir el movimiento social de Colombia y de América Latina? ¿No será que en las dinámicas de confrontación locales, que yo sé que incluso son entre indígenas, o más allá entre el pueblo mismo, se nos pueden ir los segundos, los minutos de la historia que nos impidan afrontar con eficacia la opción de que este gobierno popular pueda realizar las reformas a profundidad que necesita el cambio de la historia? Ojo, porque yo creo que debemos producir una paz social en el Cauca. El consejo interétnico, como se llame. La posibilidad de que el gobierno compre tierras que son costosas allá en el plan y que el consejo interétnico haga la distribución. Claro que no es suficiente, nunca será suficiente, pero disminuimos las presiones que la escasez de tierra provoca en una población que aumenta el número y que está compuesta de todas las etnias. Alguien decía, de todas las sangres del mundo. Una de las cosas que más me sorprendió en mi vida de joven, no relativo, hace poco, fue en El Palo, en el camino a Toribío. Por alguna razón llegué al Palo, en un día de mercado. Era un cruce de caminos. Y yo empecé a observar pueblos de negros, pueblos de indígenas diferentes, con vestimentas diferentes, blancos que llegaban, mezclas, todas las mezclas, que era El Palo, sino como una especie de crisol de las sangres del mundo que se pudo construir a partir pues de esta historia que hemos vivido de conquista y de resistencia, que hoy se conmemora. Los españoles le llaman el Día de la Raza, concepto fascista. No existen las razas, no existe la raza blanca, pero así la llaman. Día de la Resistencia, decimos nosotros. El presidente de Colombia por primera vez no está conmemorando el Día de la Raza, está conmemorando el Día de la Resistencia.
Pero esa misma diversidad caucana que uno ve en cualquier punto del departamento, por la misma escasez en la que estamos viviendo, las necesidades, nos está llevando a la situación de aquel 9 de abril de 1948 o antes, aquella vez en que en 1936 se le propuso a Colombia desde la presidencia de la República de Alfonso López la revolución en marcha para transformar democráticamente a Colombia, y la respuesta de los privilegiados, de los herederos de los esclavistas, fue la violencia. Matar, desaparecer, masacrar. Desde entonces aparecieron las masacres. Esa vez convocaron al pueblo a matarse entre sí mismo. Esta vez también están convocando al pueblo a matarse entre sí mismo. Y nosotros desde el gobierno, sabiendo lo que se puede perder, como se perdió aquella vez en la historia, ahí en la sangre regada de Gaitán, ahí se perdió no solamente una persona llamada Gaitán, sino un acumulado de luchas campesinas y obreras e indígenas que estaba a punto de conquistar el poder para cambiar la historia, y que ya le había puesto nombre a ese cambio, la revolución en marcha. Ahí en esa sangre que iba hacia la alcantarilla de la carrera séptima, ahí iba la historia perdida del cambio de Colombia. 70 años después otra vez proponen matarnos entre nosotros. Jóvenes contra jóvenes, negros contra indígenas, pueblo contra pueblo. En esa trampa no podemos caer. El gobierno ha dicho no matar, no desaparecer. Ha convocado a cuanto armado haya en Colombia a pensar en la paz, a sacarle el bulto a la autodestrucción como nación. Los hemos convocado desarmados a que participen en los diálogos regionales para hacer el plan de desarrollo. No queremos diálogos regionales de burocracias populares o politiqueras. Lo que queremos es millones de personas saliendo a la plaza pública, como lo hicimos en campaña, pero ya no para escoger un candidato, sino para decidir cómo es el territorio que queremos, construir una visión común del territorio a pesar de la diversidad, y que esos armados sepan que entonces, si dejan las armas, pueden ser constructores y constructoras de esa visión común de un territorio que pueda progresar de acuerdo a la cultura y a la manera de pensar diversa del pueblo, del propio pueblo. Cuando convocamos a la gente a decidir cómo es el plan de desarrollo, ustedes le llamarían plan de vida, podríamos llamarlo así, el plan de vida. Cuando convocamos a millones de personas territorio por territorio a diseñar, a pensar, a debatir, a dialogar socialmente sobre ese plan, lo que estamos diciendo es que es el pueblo el que manda, que no es el presidente, que no son sus ministros, que el Congreso de la República tendrá que aceptar que en el proyecto de ley que se vuelva ley de la República, la Colombia, potencia mundial de la vida, vaya, es la voz del pueblo decidiendo. Pero también es un pueblo que manda no solamente sobre el presidente, sino sobre quienes están armados hoy, pensando tontamente que el fusil les da el poder,
cuando desde hace tanto tiempo sabemos que el único poder reside en el pueblo y no en el fusil? Claro, es un camino para la paz, porque los estamos invitando a acabar la guerra y la violencia en Colombia, para que como parte del pueblo que son, porque ninguno de ellos es ninguno de ellos es heredero de esclavistas, todos son jóvenes indígenas o negros o mestizos. Allá en Buenaventura o en Tumaco o en los pueblos de Chocó se mata al joven negro, mientras las comunidades se ríen en Miami y Madrid. Esa no es la posibilidad de Colombia. Es propuestas concretas. Empoderar el Consejo Técnico, hacer la paz en el aula, la paz social que implica indudablemente justicia. Riqueza. Tienen que aportar a las comunidades negras desde su visión, que también es milenaria, solo que no estaba en América, estaba en el África. Y quieren aportar a las comunidades indígenas, eran las comunidades indígenas de esta región. Tienen que aportar a las comunidades campesinas, y el joven blanco vaya estudiando en la Universidad de Popayán también. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.